And I don't wanna stop. I don't wanna stop. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, depende del lugar que me estén viendo. Soy Marilu Lugones, soy psicopedagoga y terapeuta holística. Hoy día voy a dictar un curso sobre la discapacidad en el ámbito educativo, promoviendo la inclusión. Me pareció muy importante esta temática donde vamos a abordar cómo trabajan los profesionales en la discapacidad en el ámbito educativo. Espero que les guste y bienvenidos a mi nuevo espacio. Bueno, primero quisiera abordar esta temática sobre la igualdad de oportunidades y de diversidad en la educación. La discapacidad se refiere a las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o emocionales que pueden afectar la participación plena y equitativa de una persona en la sociedad. Es esencial comprender que la discapacidad no define a una persona, sino que es solo una característica más de su identidad. Esto es muy importante. Yo tengo una discapacidad motora y eso no, ser una persona con discapacidad no me define, ¿sí? Es, sino que es una característica más de mi identidad, nada más. Em, con respecto al ámbito educativo, la discapacidad requiere una gran relevancia, ya que todas las personas tienen un derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad sin importar sus diferencias o limitaciones. La inclusión educativa se basa en el principio de que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, deben tener acceso a una educación adaptada a sus necesidades individuales. Esto es muy importante. Sí, vamos a hacer. ¿Cuál sería el objetivo de este curso? Concientizar y sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo para las personas con discapacidad. Sí, este es muy importante, el objetivo en sí. ¿Cuáles fueron los interrogantes disparadores que nos surgieron en esta temática? ¿Quién te pone los límites? ¿Quién te limita la discapacidad o lo que crees de tu discapacidad? Muchas veces las personas con discapacidad no tenemos limitaciones, sino que las personas normales, vamos a llamar así, te limita o la sociedad te limita a lo que vos crees de tu discapacidad. ¿Qué es ser discapacitado o obtener una discapacidad? Muchas veces las personas eh, hacen referencia a una persona con discapacidad, es un discapacitado. No, es una persona que tiene una discapacidad, no es discapacitado. Pueden hacer cosas, ¿sí? Ser discapacitados hace referencia a una incapacidad, una limitación. Y no es así. Es una persona con discapacidad, nada más. Bueno, en esta oportunidad he sacado varias definiciones sobre lo que es la discapacidad. Me interesa mucho, sobre todo como cuando dice la
Organización Mundial de la Salud que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo del plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y afectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición queda muy atrás de lo que se refiere en conceptos de la discapacidad. Vamos a ver qué sigue acá. Este concepto es un nuevo concepto que hace referencia a la vida independiente, que la filosofía de la vida independiente pretende cambiar el punto de vista que la sociedad tiene sobre las personas con diversidad funcional. Aquí hablamos de diversidad funcional, porque hoy en día la discapacidad hace referencia a una diversidad funcional. Sí, cuando una persona tiene una discapacidad, cualquier fuese, se denomina diversidad funcional. ¿Por qué? Porque tiene una función específica en una parte de un miembro, ya que sea superior o cuerpo, o inferior, perdón. Sí. Y en especial sobre lo que depende de otros para el normal desarrollo de su vida diaria. Como personas con diversidad, ve que aquí hacemos referencia a personas con diversidad funcional, no como una persona con discapacidad, que tenemos vida independiente y que buscamos una vida independiente. ¿Sí? A eso hace referencia a la discapacidad según la vida independiente. Bien. Aquí vamos. Según la discapacidad, según la convención, ¿sí? Aquí vamos a ver un video pequeño, pero después voy a hacer nombrar. Según el concepto de discapacidad de la Convención número 26.378, habla que sancionada en el año 2006 y aplicada en Argentina a partir de 2008, elaborados por personas con discapacidad de todo el mundo. Esto es muy importante porque ¿quién mejor que ellos pueden elaborar una convención sobre lo que hace referencia a la ley de la discapacidad? Aparte de esto, las personas exigen ser identificadas como personas con discapacidad, es decir, sujetos con derechos al igual que las personas sin discapacidad. Bien, ahora les voy a mostrar un video, ¿sí? Muy importante que se llama La discapacidad y su evolución según la convención. La idea de hoy es hablar del concepto de discapacidad y de los dos paradigmas que atraviesan este concepto, entendiendo que dentro de cada paradigma también hay otros enfoques. Entonces veremos las diferencias y las similitudes de cada uno. Por un lado tenemos el enfoque de beneficencia, que considera a las personas con discapacidad sujetos pasivos de acciones de bondad o de pagos en conceptos de asistencia social en lugar de reconocerles derechos a la participación en la vida política, cultural y en su desarrollo. Se cree que las personas con discapacidad no están en condiciones de sostenerse a sí mismas, como consecuencia de su deficiencia. Por ello, la sostiene la sociedad. Un ejemplo muy claro podría ser el cotolengo de Don Orione. Por otro lado tenemos el enfoque médico,
que hace especialmente hincapié en la deficiencia de la persona, que se considera que da origen a la desigualdad. Las necesidades y los derechos de las personas resultan absorbidos por el tratamiento médico dispensado o impuesto al paciente, o se identifican con dicho tratamiento. Las personas pueden ser curadas mediante la medicina o la rehabilitación con miras a su reincorporación social. El personal de las instituciones toma decisiones en nombre de los pacientes, cuyas aspiraciones serán examinadas dentro de un marco médico. Un ejemplo claro de instituciones basadas en este enfoque son las clínicas de internación neuropsiquiátrica. Luego tenemos el enfoque social, que considera que la discapacidad es la consecuencia de la interacción del individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias de ese individuo. Esto obstaculiza la participación del individuo en la sociedad. La desigualdad no obedece a la deficiencia, sino a la incapacidad de la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad. Ejemplos claros de este paradigma son la falta de semáforos con sonido para ayudar a las personas con ceguera a poder cruzar la calle de forma autónoma, o por qué no, la necesidad de rampas en las escuelas y universidades para que las personas que están en silla de ruedas puedan acceder a dichos establecimientos. Por último, tenemos el enfoque de derechos humanos, que se basa en el enfoque social, ya que reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, que el Estado y otras entidades tienen responsabilidades frente a esas personas. Considera que las barreras de la sociedad son discriminatorias y ofrece medios a las personas con discapacidad para que denuncien las situaciones en que se encuentran cuando existen estas barreras. El enfoque de derechos humanos es un acuerdo y un compromiso entre las personas con discapacidad, los estados y el sistema internacional de derechos humanos para poner en práctica algunos de los aspectos primordiales del enfoque social. Por este motivo, por ejemplo, la adhesión de la Argentina en 2008 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo que en 2014 se modifique el Código Civil basado en un enfoque mucho más social. Entonces, para entenderlo mejor, la discapacidad es la interacción entre la circunstancia personal del individuo, la deficiencia, y los factores del entorno, que dan lugar conjuntamente a la discapacidad y afectan a la participación de ese individuo en la sociedad. En resumen, aunque el modelo social define la discapacidad a partir de la deficiencia y en este punto mantiene el modelo médico, hemos visto que se puede tener deficiencia sin discapacidad y que aún teniendo una deficiencia orgánica objetiva, esto puede no generar una discapacidad. ¿Pero qué significa deficiencia? Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura psicológica, fisiológica o anatómica. Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema, cualquiera sea su causa. En principio, las deficiencias representan trastornos a nivel de órgano. Por tanto, no es correcto referirse a una persona que tiene una deficiencia con el nombre de la deficiencia en cuestión. Por ejemplo, referirse a una persona con síndrome de Down como un Down. En resumen, la discapacidad es la interacción entre una circunstancia personal y los factores del entorno, que afectan a la participación plena de ese individuo en la sociedad. Debemos, por tanto, hablar de personas con discapacidad y nunca de discapacitados. El término discapacidad es el término comodín, es un término aceptado en toda Iberoamérica, no así el de minusvalía, y es un término al que solemos recurrir siempre que no podemos o no queremos ser más precisos. Por este motivo se puede tener una deficiencia sin por ello tener una discapacidad, y se puede tener una minusvalía sin que medie una discapacidad. ¿Pero qué significa minusvalía? Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales. La minusvalía no solo se produce por la desventaja que tiene una persona a la hora de cumplir un rol o llevar a cabo una acción debido a una deficiencia. También se produce por la respuesta de la sociedad
hacia la situación de dicha persona, y la sociedad responde de distinta manera según la deficiencia, sean visibles o invisibles, y las ventajas graves o ligeras. Ahora veamos las consecuencias del enfoque de beneficencia y médico respecto a la discapacidad. Al considerar a las personas con discapacidad como sujetos de conmiseración o problemas que hay que resolver, la carga de la discapacidad recae en el individuo, y como consecuencia de ello, la transformación social es prácticamente imposible. Por este motivo, se crean percepciones de que las personas con discapacidad son especiales, son peligrosas, son sobrehumanas o que constituyen una carga. Por otro lado, se pueden producir efectos negativos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, que puedan llegar a creer que son ciertamente una carga, que puedan llegar a considerar que no pueden vivir de forma independiente. Los padres y los maestros pueden no esperar de ellos que sean autosuficientes, ni acepten la responsabilidad de ocuparse de esa carga, y el conjunto de percepciones de las personas con discapacidad, de los padres y de los maestros y otros cuidadores pueden llegar a reforzar el mito de que las personas con discapacidad realmente constituyen una carga. Ahora recapitulemos y veamos entonces cuál es el concepto de discapacidad en la Convención. La Convención afirma que la discapacidad es un concepto que evoluciona. No obstante, se hace eco de un modelo social de la discapacidad, ya que aclara que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas que evitan su participación en la sociedad. El concepto de discapacidad no puede ser rígido, sino que depende del entorno imperante y varía según el tipo de sociedad. Por otro lado, la Convención no contiene una definición cerrada de quiénes son las personas con discapacidad, sino que señala que incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por otro lado, algunos elementos importantes que hay que tener en cuenta son los siguientes. La discapacidad como concepto que evoluciona y no como concepto inmutable. La discapacidad no es un problema médico, sino una interacción entre una deficiencia y su entorno. Por otro lado, la Convención abarca todos los tipos de discapacidad. Se clasifica a las barreras y no a los seres humanos. Y la Convención no contiene una definición cerrada de quiénes son las personas con discapacidad. Si les gustó el video, pueden dejar un comentario, como también suscribirse al canal de YouTube. Bueno, muy, a ver, muy interesante el video, que no, bueno, eso habla una, de la Convención de la Discapacidad, que dice la Convención de la Discapacidad, el concepto de discapacidad, ¿sí? Es muy importante distinguir el modelo médico y el modelo social. El modelo médico es cuando en el siglo XIX, XVIII, las personas con discapacidad fueron excluidas de sus hogares. Los médicos decían que los discapacitados deberían estar, bueno, de una manera muy así fuerte, que los discapacitados deberían no nacer, o sea, morir. En cambio, el modelo social dice que no, que ya las personas con discapacidad deberían incluirse a la sociedad. Muy bueno, sí. Y pues, como un resumen, la discapacidad se refiere a una condición en la cual una persona presenta limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales o emocionales que pueden afectar su participación plena y equitativa en diferentes aspectos de la vida. Estas limitaciones pueden ser de naturaleza permanente o temporal y varían en su grado y tipo de discapacidad. Es importante comprender que la discapacidad no define a la persona.
Cada individuo con discapacidad tiene sus propias habilidades, talentos y potencialidades únicas. La discapacidad es una característica más de su identidad. Esto es muy importante resaltar que al tener una discapacidad motor o lo fuese, no implica que no tengan sus talentos o potencialidad. Es al revés. Cierto dicen que las personas con discapacidad son incapaces. No es así. Tienen sus propias habilidades de hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿a qué se llama discapacidad? Es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividades y restricciones de la participación de una persona. Estas limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Bien, ok. Existen tipos de discapacidades: visuales, psíquicas, intelectuales, auditivas y físicas. En mi caso particular es una discapacidad física, sí. eh, yo tengo parálisis cerebral de nacimiento que me ha afectado la parte de la movilidad reducida. Camino con un andador ortopédico y me tocó la parte del cerebro en el área de lenguaje. Hablo ya como es de mi voz con dificultad, pero se me entiende lo que yo estoy hablando. Bien, seguimos. Esto es muy importante y me ha gustado porque ¿cuáles son los niveles de la inclusión educativa? He hecho una pirámide donde de lo más bajo hasta lo mayor. Más abajo tenemos la exclusión educativa, donde las personas con discapacidad han sido excluidos de la sociedad. Después tenemos la educación segregada, que es una educación aparte. Las personas con discapacidad fueron, ya vamos a ver más abajo, fueron segregados una porción donde las personas con discapacidad fueron en una escuela especial y los normales en una escuela común. Y arriba tenemos la inclusión educativa, que es una inclusión de la sociedad. Aquí, bueno, que aquí estamos viendo que sería de mayor a menor, mayor, de menor, pero exclusión que es falta de acceso a la educación para las personas con discapacidad. Exclusión a las personas con discapacidad niega el derecho de una educación. Las personas con discapacidad han sido apartados, excluidos de la educación común. La educación segregada habla de las personas con discapacidad reciben la educación en entornos segregados, en escuelas especiales, con lo cual limita la interacción con sus compañeros. Esto es lo que hacía referencia en la diapositiva anterior. Y la educación inclusiva son personas con discapacidad que reciben una educación en el mismo entorno junto con sus compañeros sin discapacidad. Brinda el apoyo necesario para adaptar el currículo y promover la participación plena. Esto es lo que hace la pirámide de los niveles de inclusión educativa. Y aquí bueno, me gusta ese dibujito porque eso es
una inclusión completa, no parcial, sino que incluye al niño con discapacidad en su entorno de escolar, tanto escolar como en social. Y aquí vamos a ver preguntas que siempre son muy importantes, que me gustaría que reflexione y analice cada uno de ustedes. ¿Qué importancia tiene la educación inclusiva a las personas con discapacidad? La educación inclusiva busca enseñar sobre el respeto y la aceptación de personas de todo tipo, ya sean diferentes o de género, orientación sexual, fe y otras discapacidades. Se trata de asegurar que todas las personas tengan acceso a un ambiente escolar seguro y donde pueden ser felices. ¿Qué importancia le atribuyes a la educación inclusiva dentro del aula? Esto es muy importante. Las aulas inclusivas parten de la premisa que todos los niños pertenecen y pueden aprender en la escuela común. Esta filosofía postula la diversidad como una fortaleza dentro del aula, ya que ofrece que todos los miembros mayores oportunidades de aprendizaje. Es muy importante. Todos deberíamos aprender, ¿sí? ¿Qué estrategias se deben incluir en el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales? Por un lado, las aulas inclusivas, el rol del docente, estimularlo con arte, promover el aula digital. Esto es muy importante, el acceso a Internet, ¿sí? Aprovechar las tecnologías de la información, las famosas TIC, fomentar la lectura, hacer el conocimiento de un juego y reducir la brecha de comunicación, ¿sí? Esto es muy importante. Y aquí es un gráfico que me parece muy importante, en donde habla de el porcentaje de hogares con al menos de una persona con dificultad por región. Aquí, bueno, están las regiones Patagónica, Pampeana, Noroeste, y en todo el país hay mayor porcentaje de personas con discapacidad en sí. Está muy bueno. Y me gustó para. ¿Cuál sería la importancia de la discapacidad? Bueno, lo más importante para, en este caso, que yo soy una persona con discapacidad, sería el derecho a la educación inclusiva, ¿sí? Por favor, todos los docentes o todos los alumnos que están por recibirse tengan la iniciativa de decir a los papás que incluya a su hijo en tienen el derecho de una educación inclusiva. ¿Qué sería eso? Otra vez, todas las personas tienen derecho a recibir una educación de calidad, sin importar sus diferencias o discapacidades. Esta educación inclusiva garantiza el acceso equitativo a la educación y promueve la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Fomentar de la igualdad y la diversidad. La educación inclusiva promueve la igualdad y valora la diversidad. Al incluir a sus estudiantes con discapacidad en las aulas comunes,
se fomenta la aceptación de las diferencias y se rompen estereotipos y barreras sociales. Desarrollar integral de los estudiantes. La educación inclusiva beneficia a todos los estudiantes, no solo a aquellos que con discapacidad. Al convivir con compañeros diversos, se fomenta el respeto, la empatía y el aprendizaje mutuo. Además de promover el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de colaboración fundamentales para la vida en sociedad. Preparación para la vida y la empleabilidad. Esta educación inclusiva prepara a los estudiantes con discapacidad para una vida plena y autónoma, al recibir una educación adaptada a sus necesidades individuales, adquiere conocimiento, habilidades y competencias que les permiten desarrollarse en forma personal y profesionalmente, aumentando sus posibilidades de inserción laboral y participación activa en la sociedad. En este caso, es muy importante que al terminar una educación inclusiva pueda el sujeto con discapacidad puedan trabajar, tener un trabajo adaptado a sus actuales situación y construcción de una sociedad inclusiva. Es un pilar fundamental para construir una sociedad inclusiva en su conjunto. Al eliminar estas barreras en el ámbito educativo, se siente en la base para una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todas las personas. Sí, muy bien. Es muy importante cuán importante es esto en la discapacidad. Y lo muy importante, lo más punto es abordar el tema de la discapacidad en el ámbito educativo es fundamental para promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Esta educación inclusiva no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que enriquece toda la comunidad educativa y contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, tal cual, sí. Yeah. ¿Cuáles son las barreras de la discapacidad? Barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas, pedagógicas y sociales y actitudinales. Voy a cerrar esto. Mira. Mira. Las barreras físicas hace referencia a la falta de accesibilidad en los espacios educativos. Pueden incluir la falta de rampas, es muy importante, falta de ascensores, baños adaptados, pasillos estrechos u otros obstáculos físicos que dificultan el desplazamiento de las personas con discapacidad física. Esto es lo que yo vivo sufriendo en Santiago de Estero, que la sociedad no está preparada para una sociedad inclusiva. Reniego con la falta de rampas y que estén mal hechas. Y bueno, toda una conciencia viral de una sociedad inclusiva. Después tenemos las barreras arquitectónicas que están relacionadas con la infraestructura del diseño de los edificios escolares. Esto puede ser pueden limitar el acceso y la movilidad de una persona con discapacidad, como la ausencia de rampas, escaleras inaccesibles, puertas estrechas
o la falta de una señalización adecuada. Esta barrera arquitectónica está relacionada con las barreras físicas. Sí, son iguales. Después está la barrera comunicativa, donde se refiere a la falta de acceso a la información y la comunicación. Estas barreras pueden incluir la falta de intérpretes de lenguaje de señas, materiales de estudio no adaptados, ausencia de subtítulos en video o dificultad en la comunicación verbal para una persona con discapacidad auditiva o del habla. Las barreras pedagógicas hacen referencia a la forma en que se imparte la enseñanza y la falta de adaptación de currículos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. Pueden incluir la falta de apoyo educativo especializado, métodos de enseñanza inflexibles o la falta de materiales y recursos adaptados. Y por último tenemos las barreras sociales y actitudinales. Hace referencia a la discriminación, del estigma y de las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. Pueden manifestarse a través de la exclusión, el bullying o la falta de aceptación por parte de compañeros y docentes, lo que dificulta la participación plena y la interacción social de los estudiantes con discapacidad. Es muy importante esta diapositiva porque ahí hace un resumen de cuáles son las barreras de la discapacidad en la sociedad. Es muy importante esta diapositiva que para mí es el resumen del curso, ¿sí? Es decir, y aquí no podía faltar el dibujo de un esquema de exclusión, segregación, lo que estamos viendo anteriormente, la integración y la inclusión. Bueno, yo quería que vean un video que te vamos a poner acá. Lo que hace que se llama lo incorrecto, una nueva mirada hacia la discapacidad. Vamos a ver esto. A ver. God, there's something happening to me. I can feel a change is coming, baby. Watch your step, 'cause I'm in love. Los 5, te devuelvo 50 y 20. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you just seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas.
Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Muy bien. Qué importante es el video en cuestión que abordamos siempre con la discapacidad en sí. A ver, sí. Esto sucede un montón en mi casa que cuando me siento reflejada con el video de que las personas son muy amables, pero a veces tan exageradamente pienso que nosotros no podemos hacer nada solos, pero sí con un esfuerzo de una empatía podemos abordar la temática en sí. Bien. Aquí he presentado una diferencia de los dos conceptos muy importantes, interacción e inclusión. No voy a hablar mucho, pero lo voy a decir que la interacción es una escuela tradicional, en cambio la inclusión es una escuela de la diversidad. Básicamente, la gran diferencia para mí sería que, arriba,
La interacción son cuando las personas con discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen en la sociedad. Y la inclusión, la sociedad se debe adaptar para tener las necesidades de las personas con discapacidad. Lamentablemente en Argentina sí, seguimos viendo interacción, no hay una inclusión. Hablamos de inclusión, pero en realidad al enseñar se hace mucho hincapié a la interacción. Nosotros, las personas con discapacidad, debemos adaptarnos a los sistemas, al uso de la rampa. Cuando yo voy caminando por la calle y veo una rampa que está mal hecha, o no hay rampa, o la rampa está rota, y me frustro y empiezo a renegar y a maldecir, y no, y ahora ¿qué hago? Ahora no me enojo y busco la manera de salir del obstáculo, pero en realidad porque tengo que tener un sufrimiento si la sociedad debería darme esas oportunidades que están ahí y no están haciendo nada. Bueno, esa es una problemática del político que ojalá que algún día se hable más de y se accione más de inclusión. Bueno, acá. Cuando hablamos de aprendizaje en alumnos con discapacidad motora, en este caso yo he decidido o elegido la discapacidad motora como es. Bueno, hace referencia a los alumnos deberán vivirse como un desafío y no como un obstáculo. Revisar las estrategias previas de intervención pedagógica para mejorar el día a día en la práctica del aula. Se partía de un modelo médico y los criterios utilizados tendría que analizar lo que no podían realizar y lo que no era capaz de hacer. Esto parte del modelo médico, ¿no? Bien. Acá. Vamos a ver. Sí. No tengo idea, pero bueno, ya voy a terminar. ¿Cuáles son esas estrategias y prácticas educativas? Bueno, tenemos adaptaciones curriculares, que son ajustes en el currículo y en las metodologías de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. Esto puede incluir la modificación de materiales y el uso de recursos visuales o auditivos. Y la adopción de enfoques pedagógicos diferenciados. Voy a apartar aquí porque no estoy molestando la vista. Bueno, aquí. Después, esos son los adaptaciones curriculares. Después, una estrategia es el apoyo individualizado. ¿Qué sería esto? Brindar apoyo personalizado a los estudiantes con discapacidad, ya sea a través de maestros de apoyo o tutores especializados. Estos profesionales pueden trabajar en colaboración con los docentes comunes para adaptar el contenido, proporcionar estrategias de aprendizaje y ofrecer el apoyo necesario para el desarrollo académico y social de los estudiantes. Tecnología asistida, perdón.
usar tecnología especializada para apoyar a los estudiantes con discapacidad en su proceso de aprendizaje. Esto puede incluir el uso de diapositivos de comunicación alternativa, lectora de pantalla, software de reconocimiento de voz o otras herramientas tecnológicas que faciliten la participación y el acceso de la información. Aulas inclusivas, donde fomenta entornos de aulas inclusivos, donde se promueve la colaboración, la interacción y el respeto entre todos los estudiantes. Esto implica fomentar la aceptación de la diversidad, promover la participación activa de todos los estudiantes y evitar la segregación o la discriminación. Y por último tenemos la participación de las familias. Esto es muy importante como una práctica educativa y como estrategia. Involucrar activamente a las familias en el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad. Establecer una comunicación abierta y común y fomentar la colaboración entre padres, docentes y personal escolar para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes de manera integral. Muy bien. Y acá tenemos que estamos haciendo, aquí la tecnología asistida que podemos ver, hay un montón de tecnología que son adaptaciones para una persona que no puede escribir o mover la mano. Son herramientas para las computadoras o cuando un niño no puede escribir con la boca puede usar. Es muy interesante los distintos software que hoy en día las TIC son muy importantes en la educación inclusiva. A mí me encantan las TIC, por eso me encanta. Bueno. Y aquí vemos que, como un resumen, que no existe la discapacidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta muy bien, no existe la discapacidad. Existen, como hemos dicho anteriormente, limitaciones de la sociedad que nos impide el favorecimiento de una vida cotidiana. Las personas con discapacidad pueden vivir solas, lavar su ropa, de acuerdo a las potencialidades y encontrar la manipulación de hacerlo, cocinarse, servir un café, puede enamorarse, ¿quién no? ¿Sí? Es muy importante porque aquí he puesto otro tema que es muy importante que lo voy a hacer después, una clase, una jornada. Sexualidad y discapacidad es muy importante esto, porque la mayoría de las personas dicen que las personas con discapacidad somos asexuales. Nada que ver. Todos tenemos la oportunidad de conseguir, de encontrar a alguien que nos quiera. Eso es muy importante. Bueno, los recursos y apoyos en el contexto educativo. ¿Cuáles son los recursos y apoyos que en el contexto educativo son? Tecnología asistida, como estamos viendo acá en el dibujo, es muy importante. Después tenemos servicios de evaluación y diagnóstico, maestros profesionales de apoyo, centros de recursos para la inclusión educativa y por último,
programas de formación y capacitación para los docentes, alumnos, papás, mamás, de cualquier tipo. Es muy importante esta capacitación docente para que puedan mirar más allá de todas las limitaciones. Okay. Bueno, este es muy importante que vamos a ver después. Las personas con discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos que está dentro de la Convención, de la Ley de la Convención de Discapacidad. Tienen derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad acosada con su finalidad coital, de acuerdo con las preferencias de las mismas. No son asexuadas, tienen derecho a una sexualidad placentera, derecho al amor, a la sexualidad y a buscar afecto y relación sexual. Derecho, bueno, a la intimidad y a la maternidad libre de decidida y vivida con propia decisión y no por obligación. Bueno, muy bien, no voy a volver más porque no sé. Hoy estamos viendo que en el ámbito educativo, pero sí es muy importante abordar dentro de la educación, hablar de la sexualidad en la discapacidad, que no es un tabú, no debería ser un tabú, debería hablar más sobre esta temática. Las TIC, muy bien, acá. Sí, bueno. La inclusión de los TIC en las escuelas propone nuevos escenarios educativos, habilitar nuevas estrategias de enseñar y nuevos modos de aprender. El tiempo que propone el desarrollo de nuevas competencias para desenvolverse en el contexto social actual. Son herramientas que facilitan la interacción e inclusión al medio social y constituyéndose como un elemento de mediación con el entorno y de acceso a la información y a la comunicación. Es muy importante las TIC en la educación, en las escuelas. Y me voy a despedir, sí, a ver si... Entonces yo, María Luja Lugones, soy psicopedagoga, y espero que les haya servido el curso de una temática muy importante para la educación social inclusiva. Aquí están todas mis redes sociales, pueden buscarme en Facebook, María Lugones, y también tengo un canal de YouTube, Camino al Despertar. Si me pueden buscar ahí, déjame su mensaje si pueden inscribirse, dejándome un me gusta en YouTube. Y bueno, nos vemos cuando en el próximo curso que voy a dejar aquí en mis redes sociales. Muy bien.